pues eso lo presenta, de hecho, bueno, muchos años después, ¿no? Pero lo presenta ahí Charles Dickens, ¿no? En su novela de Historia de dos ciudades, ¿no? Si no la han leído, léanla, es una novela maravillosa que justamente lo que hace, por eso es Historia de dos ciudades, porque lo que hace es presentar casi casi como una forma dialéctica dos ciudades europeas que están viviendo la misma época y cómo el estilo de vida es diferente, ¿no? Por un lado, pues está París, ¿no? En una Francia revoltosa ahí con la Revolución Francesa, ¿no? La época del terror y todo eso, y por otro lado, pues está allí Inglaterra, ¿no? Que es justamente todo lo contrario, ¿no? Es la ciudad de la luz, donde la vida social es mucho más pacífica, ¿no? Y ahí se desarrolla como todo eso es como el escenario de la historia que empieza a contar ahí Charles Dickens, ¿no? De hecho, el inicio de la novela pues es casi, casi como un clásico de la literatura porque presenta justamente como esa dialéctica, ¿no? Entonces, igual ahorita les puedo leer ese inicio, ¿no? Pero mientras, y antes de presentarles también la diapositiva, a ver, Daniel andaba levantando por ahí la mano. Sí, muchas gracias, profesor. Solamente era para preguntar, entonces, si lo que finalmente terminó presentando trabas para que se efectuara una ilustración efectiva en Alemania que estuviese más laica, por decirlo de alguna manera, fue el influjo fuerte al romanticismo, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, hubo una serie de movimientos casi que reaccionarios a la ilustración del Sturm und Drang, por ejemplo, también de los hermanos Legel, del romanticismo de Jena. Entonces, para ver ustedes qué piensan respecto al influjo del romanticismo como un proceso concomitante para eh, trabar el surgimiento de una ilustración propiamente en Alemania. No sé si tú quieres comentar algo, Carlos. Yo lo voy a dejar ahorita pendiente para mi diapositiva, porque ahí voy a tocar eso, justamente, ¿no? Entonces, ahorita recuerdo tu pregunta, ¿vale? No sé si tú, Carlos, quieras comentarle ahorita o también te esperas tantito. ¿Te esperas? Bueno, antes de presentar la diapositiva, fíjense, nada más el inicio justamente de esta novela de Charles Dickens, Historia de su ciudad. Es la ventaja de estar en casa, ¿no? Que uno puede tomar sus libros ahí directamente. Fíjense cómo empieza Dickens. Era el mejor y el peor de los tiempos, una edad de la sabiduría y de necedad, una época de creencia y de incredulidad, un momento de luz y de tinieblas, la primavera de la esperanza, el invierno del desaliento. Todo lo teníamos ante nosotros, nada teníamos ante nosotros. Íbamos derecho al cielo o directamente al otro sitio. En pocas palabras, aquellos tiempos eran tan sumamente parecidos a los actuales que algunas de sus autoridades, aquellas que más se oían, insistían en calificarlos, para bien o para mal, solo en el grado superlativo de comparación. Bueno, en fin, ¿no? Ahí sigue, pero ese inicio, se dan cuenta, ¿no? Ahí ese contraste, ¿no? Era el mejor, era el peor de los tiempos, ¿no? O sea, estamos hablando de una misma época, pero eso se cuenta según la perspectiva de una ciudad distinta, ¿no? Este, sea París o sea Londres, por ejemplo, ¿no? Una, la ciudad, dice por acá, ¿no? La ciudad de la luz, la otra, la ciudad de las tinieblas. Una, la ciudad de la sabiduría, la otra, la ciudad de la necedad, en fin, ¿no? Vamos con la diapositiva, que prácticamente es como resumir o sintetizar lo que hemos estado diciendo, ¿no? A ponerlo en orden, pues. A ver, entonces vamos con el joven Hegel. Y ya les platicaba, pues, cómo Hegel pues inicia su formación intelectual cuando ingresa al gimnasium, ¿no? Esto que es como el equivalente a la preparatoria o el bachillerato, no sé en otros países cómo le llamen, ¿no? Nuestra educación inmediatamente anterior a una licenciatura, a una carrera profesional. Ahí empieza Hegel a estudiar a los griegos y a los latinos. En esta época es cuando escribe este texto que yo les sugería que tenemos acá en el libro de Valerio Rocco sobre las religiones griegas y romanas. Y ahí empieza pues este interés de Hegel por los temas de religión y de la historia, que es lo que vamos a ver como a lo largo
de estas preocupaciones del Hegel de juventud y que prácticamente se continúan hasta el de madurez, ¿no? Con un cambio de perspectiva, por supuesto. Vamos a tener después que Hegel ingresa al seminario de Tubinga en 1788, con 18 años de edad. Estamos hablando que Hegel nació en 1770, por cierto. Dos datos ahí interesantes. Uno, pues, si se dan cuenta, hace un año fue los 250, el aniversario 250, ¿no? del nacimiento de Hegel, que vamos a tener ahora su aniversario 251 el próximo viernes, por cierto. Ajá. Oye, un dato rápido. Ajá, sí. Bueno, justamente ayer en el curso de Kant, bueno, ¿cuándo nace? En agosto, ¿no? Hegel nace en agosto de 1700, 27 de agosto de 1770. Pues ese mismo año, en agosto, el 20 de agosto, Kant estaba presentando la disertación inaugural para poder ser profesor ya privado docent de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg. O sea, es muy cercana la fecha en agosto. Hegel nace en agosto 27 y el 20 Kant estaba volviéndose profesor en la Universidad de Königsberg, ¿no? Cuando va a empezar la época de silencio y va a surgir la crítica de la razón pura. O sea, Hegel va a vivir toda esa efervescencia del movimiento kantiano que se va a volver pues el centro de los problemas filosóficos de la época, ¿no? Sí, bueno, le toca de niño, ¿no? Pero justamente ya cuando llega a esta etapa como adolescente, ¿no? Que empieza ya como a formarse intelectualmente, pues ya empieza a absorber todo esto, pues, ¿no? Y que además sí es muy significativo, ¿no? Ese año, la publicación de la Dissertatio en 1770 de Kant, porque es el texto que se dice que abre la época crítica kantiana, ¿no? O sea, es un texto anterior a la crítica de la razón pura, pero en donde ya está una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón pura, que es la tesis de la idealidad del espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, para presentar justamente con un poco del contexto del joven Hegel, primero como parte del contexto sociopolítico, ya se ha mencionado ahí la relevancia que tiene el estallido de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Con la toma de la Bastilla, precisamente. Luego, bueno, esto que se ha comentado tanto, ¿no? En general en los jóvenes idealistas, es decir, en los tres, Fichte, Schelling, Hegel, y si consideramos por ahí a Hölderlin, ¿no? Que era amigo de Schelling y Hegel, pues la Revolución Francesa fue siempre precisamente como un motivo de entusiasmo para todos ellos, ¿no? Luego ya con la llegada de la época del terror, por ahí de 1793-94, si no me equivoco, empieza ya como una especie de desencanto, ¿no? De todos ellos de la revolución, pero en primera instancia vemos como este entusiasmo en todos ellos, ¿no? Por ahí pues, la anécdota, ¿no? Que se dice que Hegel, Schelling y Hölderlin, estando en el seminario de Tubinga, habrían sembrado un árbol de la libertad y se habrían puesto a lanzar alrededor de él, ¿no? Para celebrar precisamente la Revolución Francesa. Entonces, fue un evento definitivamente importante para todos ellos, es decir, fue un evento que sí los marca intelectualmente. Por otro lado, tenemos, esto es importante, Carlos mencionaba al inicio como lo que no tenemos en esta época en Alemania es una unidad política de Alemania, ¿no? Entonces, esto es verdad, no hay una unidad política de Alemania, sino lo que tenemos es una fragmentación de lo que diríamos, la llamaríamos como Alemania, entre comillas, en estados o en principados. Los dos estados o principados más grandes, los más poderosos, digamos, eran Austria y Prusia. Y estos dos estados, precisamente con el estallido de la Revolución Francesa, van a jurar defender la monarquía en 1791 contra la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, son como todos esos eventos que siempre hay como que tener en cuenta en esta época, porque de algún modo nos dicen mucho de lo que se está viviendo, ¿no? Y nos dice mucho de quizás como toda la tensión que podía haber en la vida social, en la vida cotidiana de todos estos personajes, ¿no? Que están viviendo de algún modo pues esta etapa de la Revolución Francesa, pero que ello tiene como consecuencias en estos estados o principados alemanes, ¿no? En donde pues seguramente se vivía como esta tensión reaccionaria a la revolución, en el que se jura defender entonces la monarquía, ¿no? Es decir, estamos hablando pues como de un estilo de vida, de un status quo
que es, digamos, opresor en la época, ¿no? Esto lo recalca muy bien Terry Pinker en algún libro, ¿no? Como a partir como este estilo de vida que se vivía en la época de opresión, del absolutismo, etcétera, pues hay como este deseo de todos estos personajes de libertad, ¿no? De autodeterminación, este anhelo de autodeterminación. Y pues ahí vamos a ver como parte del espíritu de la época, de este zeitgeist de la época, ¿no? De este anhelo de libertad, de autonomía, pues el surgimiento de la obra crítica kantiana es importante, dice Terry Pinker, pero también es importante allí el surgimiento de la obra de Goethe, sobre todo el Werther, ¿no? Las penas del joven Werther, ¿no? Un poco ahí ya con lo que mencionaba el mismo Daniel, ¿no? Ahorita voy para allá un poquito, ¿no? Pero antes, como parte todavía del contexto sociopolítico, habría que tener en cuenta esto, otro, los edictos de censura en Prusia por parte del ministro Follner en 1791. ¿Qué sucede aquí? Hay que tener en cuenta quién es el rey en turno y en qué momento llegó. El rey en turno es Federico Guillermo II, que sucede a su tío Federico el Grande, que muere en 1786. Entonces, en 1786 muere Federico el Grande y viene su sobrino Federico Guillermo II, que entonces toma el trono, y lo que se dice es que ahí hay un cambio incluso también político importante, que también cambia ahí como el estilo de vida, ¿no? de Alemania, porque Federico el Grande no era un personaje no tan conservador, era un personaje con el que se dice que se habían ganado como que ciertas libertades, y cuando llega Federico Guillermo II se vuelve otra vez como a una situación bastante conservadora, sobre todo porque Federico Guillermo II nombra en 1788, es decir, 2 años después, nombra como ministro a este personaje que fue Johann Christoph Follner. Y Johann Christoph Follner es sobre todo el que pues, se vuelve como el consejero del rey. Es este personaje, de hecho, es el que es ultra conservador en la época. Follner fue un teólogo y pastor pietista, precisamente. Entonces, de ahí se entiende un poco, digamos, el conservadurismo de este personaje, y sobre todo, pues, el ataque que va a hacer al racionalismo y pues, a todos estos ilustrados. Es uno de los personajes que va a atacar al racionalismo, pero lo va a hacer desde el poder. Y esto lo hace precisamente con los edictos de censura, que los empieza a plantear desde 1789 y que finalmente se pronuncian en 1791, que son edictos de censura contra textos religiosos y contra la enseñanza también religiosa y de libertad de prensa. Y esto va a afectar a un personaje muy importante de la época, que es el mismo Kant. Kant en la época está sacando, bueno, a ver si quieren de una vez vamos a lo que es el contexto filosófico-cultural. Por aquí les tengo la publicación en 1788 de la Crítica de la Razón Práctica, 1790 la Crítica de la Facultad de Juzgar, y a partir de este año Kant empieza a preparar lo que conocemos nosotros como los textos, bueno, que ahora lo tenemos como en un solo libro, que es La religión dentro de los límites de la mera razón. Pero este libro, que nosotros lo conocemos como una obra completa, Kant pretendía sacarlo por partes. Kant pretendía sacarlo en 3 o 4 partes, no recuerdo, que es justo como está dividido el libro. Logra sacar la primera parte, es decir, la primera parte la logra publicar, logra salvar, digamos, estos edictos de censura, pero no así la segunda. La segunda parte es censurada por estos edictos de Follner, porque la encuentran peligrosa, la encuentran en su contenido, digamos, peligrosa, y la censuran. Luego Kant hace ahí como una especie de trampa,
y lo que hace es que entonces lo que él pretendía publicar por partes, en 4 partes, lo junta y lo manda todo completo, pensando que entonces si lo mandaba todo completo podría salvar la censura, pues que sería más difícil que alguien leyera el libro completo, y más o menos le funciona porque sí libra la censura, ¿no? Pero después viene la censura también de la enseñanza de la filosofía religiosa kantiana en las universidades, ¿no? Y todo esto por los edictos de censura de Follner. Entonces es un evento ahí importante que hay que tener en cuenta. Y que hay que tenerlo en cuenta también porque precisamente por esta eventualidad va a llegar un Fichte que va a escribir aquel texto que ya mencionó Carlos, la reivindicación de la libertad de pensamiento para defender a Kant, para defender, que es un texto que va presente contra los edictos de censura. De hecho es un texto dirigido al príncipe o al gobernador, pues, ¿no? Y por otro lado, pues lo que hace también es defender, pues de algún modo, la censura que sufrió Kant por estos edictos. Bueno, como parte de todo este contexto también filosófico y cultural, habría que tener en cuenta la ya mencionada controversia sobre el panteísmo, que comienza en 1785 con la publicación de las cartas sobre el panteísmo de Jacobi, ¿no? Las cartas a Mendelssohn sobre el panteísmo de Lessing. Esto que señala también Kroner, que fue como parte de la bibliografía secundaria que se les dejó a ustedes, Hegel está viviendo entonces en esta época precisamente una ilustración alemana, una Aufklärung ya de algún modo decadente, y que implica el surgimiento, ¿no? De este movimiento intelectual que va a ser precisamente el romanticismo, que es lo que preguntaba Daniel. Ahí justamente habría que tener en cuenta precisamente este antecedente del romanticismo, que es el movimiento del Sturm und Drang, ¿no? Tormenta e ímpetu, como se le traduce, del cual pues tenemos representantes como Herder, como Hamann y el mismo Goethe. Ajá.